Bueno, entonces como decíamos, esto es un taller de tesis, el nombre de los dos docentes, de hecho, ustedes nos pueden buscar y pueden comunicarse con nosotros mediante la página, si no hay ningún problema. Y arrancamos con algo que, como ya les decía, si ustedes ya tienen experiencia en haber hecho un protocolo de investigación, un proyecto, han rendido un trabajo final, esta primera partecita es como que es muy obvia, pero aquellas personas que vienen de carreras donde no era obligatorio un trabajo final como una tesina, una tesis, para obtener el título que obtuvieron ustedes, entonces pueden ser importantes estos tips. El tema es que nosotros siempre arrancamos diciendo que todos estamos haciendo ciencia. O sea, en todo momento nosotros hacemos ciencia, hacemos trabajos científicos informalmente en nuestra vida cotidiana. Entonces, no necesariamente hay que dejarle hay que dejarle el trabajo de hacer ciencia a los que nosotros tenemos como estereotipo, que es un señor con un guardapolvo en laboratorio o una señora con lentes mirando una lupa o un microscopio. Todos podemos hacer ciencia y para eso simplemente nosotros tenemos que respetar un método. ¿Dónde empieza un proyecto de investigación? ¿Cómo y cuándo empieza un proyecto de investigación? Bueno, lo primero que tenemos que pensar es que se nos tiene que prender la lamparita. O sea, tenemos que tener alguna idea semilla, tenemos que tener algo que nos ilumine en función de qué hacer investigación. Normalmente en las carreras como esta maestría, en distintas materias o asignaturas, uno va viendo distintos trabajos y uno va como asemejando sus inquietudes a algunos de los trabajos que son realizables, que se hacen. Muchas veces algunos trabajos están hechos con tecnología, a lo cual uno ya sabe que no va a acceder. Entonces, bueno, esas ideas son descartadas y surgen ideas nuevas para poder realizar con ciertos métodos, con cierta tecnología que puede estar a mi alcance. Entonces, lo primero que hay que pensar es en una idea semilla. En algunas empresas, y en algunas empresas directamente hay grupos de trabajo que generan tormentas de ideas para poder ver qué lineamientos va a tener la empresa, hacia dónde va a ir, qué nuevas cosas van a hacer. En el término de científico eso no ocurre muy a menudo, pero muchas veces en las clases cotidianas esas ideas van surgiendo. Además de tener una idea, de tener ganas de investigar en un tema, de ver una problemática en particular, además me tengo que plantear en que si está al acceso, si tengo acceso yo a la información que necesito, y si está dentro de mi práctica cotidiana, también hay que compatibilizar que el tiempo que yo tengo muchas veces para realizar un trabajo, lo tengo que dedicar con mi laburo cotidiano. Entonces, muchas veces está interesante poder compatibilizar esas cosas. Pero eso forma parte de las primeras ideas, de la primera tormenta de ideas que tengo a los fines de querer hacer una investigación. Ustedes recuerden esta frase, que es que Bertrand Russell dijo que el problema con el mundo es que los estúpidos están seguros de todo y los inteligentes están llenos de dudas. Es decir, la duda es el espíritu inquisidor, es cuestionar y cuestionarse. Nadie que no tenga dudas puede hacer una investigación científica. O sea, la investigación científica, su punto central, su base está planteada en la duda, en querer conocer un sistema, en querer cuestionarse, en querer, digamos, mejorar algo, algún conocimiento de lo que se sabe hasta ahora. Y las ideas surgen a partir de la observación, a partir de las prácticas que uno hace, a partir de problemas o a partir de gustos personales. A partir de eso aparecen nuevas ideas. Decíamos que la idea es lo que uno genera. Mira, tengo ganas de trabajar en esto, me gustaría trabajar en esto, tengo acceso a tal información, me queda cerca tal lugar. Esas ideas lo que van haciendo es generando preguntas acerca de cómo está funcionando el sistema. Y esas preguntas, a su vez, vuelven a replantear las ideas. A partir de eso, de ideas y de preguntas, uno podría quedarse simplemente con ideas y preguntas, pero para poder profundizar, uno tiene que ir a buscar la información que se sabe
en textos serios, es decir, en publicaciones científicas. Entonces, ideas y preguntas, uno va a publicaciones científicas y empieza a ver qué se sabe, lo que no se sabe, lo que ya se hizo, lo que no se hizo, y eso, la bibliografía, lo que ya se sabe del tema, es lo que va a reformular ideas y preguntas. ¿Sí? La búsqueda de información es un feedback permanente y el saber qué se sabe y qué no se sabe replantea las ideas y las preguntas. Decíamos, esas ideas y preguntas lo que tienen que hacer es transformarse en algo que es lo fundamental en un proyecto de investigación. Lo fundamental en un proyecto de investigación es marcar y tener claramente puesto los objetivos. Objetivos es lo más importante. Lo vamos a definir objetivos como una meta, a lo cual el proyecto de investigación, cuando se realice el trabajo, ¿sí?, va a llegar. Ese objetivo tiene que ser algo realizable y ese objetivo es lo que va a plantear hacia dónde vamos. Muchos trabajos no necesariamente tienen hipótesis. Hay trabajos descriptivos que no tienen hipótesis y si planteamos que la hipótesis es una conjetura, entonces muchos de los trabajos no tienen hipótesis, pero algunos trabajos tienen hipótesis y es lo segundo más importante que tiene un proyecto de investigación. Entonces, objetivos e hipótesis. Una vez que tenemos objetivos redactados y si hace falta hipótesis, ese es el puntapié inicial de nuestro proyecto de investigación. Y para poder cumplimentar objetivos e hipótesis, tenemos que tener una metodología adecuada. ¿Ya? Es muy fácil plantear un objetivo, pero después no realizar la metodología adecuada para llegar a ese objetivo. ¿Ya? El objetivo es la meta y la metodología son todos los pasos sucesivos que hago para poder llegar a la meta. Muchas veces pasa que planteado un objetivo y una metodología no están de acuerdo. Con esa metodología no voy a arribar al objetivo o con esa metodología necesito otro objetivo. Recuerden ustedes que la definición de ciencia, según la Real Academia, tiene que ver con un conjunto de conocimientos obtenidos, pero lo más importante es sistemáticamente estructurados. Es decir, para que sea ciencia tiene que tener metodología. Si no tiene metodología científica, lo que estoy haciendo no es ciencia. Entonces, en la propia definición de la ciencia es que está el método. Recuerden ustedes lo que vimos recién, un objetivo lo podemos definir como una meta. Es el fin que persigue la investigación y también, si tenemos un objetivo general y objetivos específicos, sería una especie de guía de estudio porque los objetivos específicos van marcando como distintos escalones para poder perseguir el objetivo general. A su vez, la hipótesis la definimos muy superficialmente como una conjetura, y decimos que la hipótesis es una proposición que describe el posible comportamiento del fenómeno a estudiar. Volvemos a repetir, no necesariamente todos los trabajos tienen hipótesis. Si hay trabajos descriptivos, si hay trabajos, por ejemplo, hay trabajos que plantean el desarrollo de una planta. ¿Sí? Se va a desarrollar una planta de reciclamiento de lo que sea. Entonces, no hay una hipótesis. Simplemente es descriptivo porque el desarrollo es de esa planta. Entonces, muchas veces no hay hipótesis en los proyectos. Vamos a hablar de objetivos. Los objetivos deben ser claros y deben ser verificables. Cuando decimos verificables, quiere decir que una vez que termine el trabajo, yo tengo que mirar hacia atrás y ver si el objetivo que planteé en el protocolo se cumplió o no se cumplió. No puede ocurrir de tener un objetivo que cuando se termine el trabajo de investigación no pueda verificarse si se cumplió o no se cumplió. Entonces, para que sea un buen objetivo desde el punto de vista metodológico, tiene que ser verificable. Una pregunta que le hacemos siempre a los estudiantes cuando empiezan a redactar es, redactan un objetivo y le preguntamos, bueno, cuando termines el trabajo, ¿vas a haber podido cumplir tu objetivo? ¿Vos te vas a dar vuelta y vas a decir, sí, llegué al objetivo que yo tenía?
Si la respuesta es sí, listo, seguí para adelante. Si la respuesta es no, es que ese objetivo no es verificable, no se va a poder verificar. No se me ocurre, como ejemplo, algún objetivo no verificable que sea bien del ámbito de los recursos hídricos, pero hay ejemplos, hay muchos ejemplos, por ejemplo, en temas ambientales. Hay objetivo que es concientizar a la población de la importancia de los recursos hídricos. ¿Sí? Objetivos. Concientizar a la población de la importancia de los recursos hídricos. Ajá, muy lindo ese objetivo, pero cuando yo termine el trabajo, me doy vuelta, ¿y cómo me aseguro de haber concientizado a la población? ¿Sí? Ese tipo de objetivos no son verificables, o sea, no se pueden poner en un trabajo científico porque para verificarlo necesito algún tipo de indicador o alguna otra cosa, si no, no es un objetivo verificable. Los objetivos, depende de la magnitud del trabajo, pueden dividirse en un objetivo general y objetivos específicos. Es decir, el objetivo general sería el objetivo macro y los específicos serían como distintos escalones que voy a cumplir para poder obtener el objetivo específico. Ejemplos de objetivos pueden ser, por ejemplo, describir las características geomorfológicas de la cuenca. Fíjense que por consenso se escriben comenzando con un verbo en infinitivo. Es como que le da más objetividad. Entonces, si ustedes buscan siempre los objetivos, son describir, evaluar, etc. Un verbo en infinitivo. Describir las características geomorfológicas de la cuenca. ¿Es un objetivo claro? Sí. Cuando uno lo lee, sabe el autor que quiere. Cuando termine el trabajo, si la persona tiene todas las características geomorfológicas de la cuenca descritas, quiere decir que lo cumplió el objetivo y el objetivo es verificable. El objetivo otro ejemplo, estimar el flujo laminar, bla, 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 bla. Perfecto. ¿Qué es un objetivo claro? Sí. ¿Comienza con un verbo infinitivo? Sí. ¿Es verificable? Bueno, si realmente cuando terminó el trabajo tuvo los resultados y pudo estimar el flujo laminar, entonces es un objetivo verificable. Otro objetivo, otro ejemplo. Establecer las zonas de ribera en el cauce, Perfecto. ¿Es un trabajo descriptivo? Sí. Va a agarrar un cauce de un río, va a agarrar, o de una cuenca, va a establecer las zonas de ribera, etcétera. Listo, es claro, es verificable y comienza con un verbo en infinitivo. Eso es lo que nosotros vamos a pedirle a ustedes acerca de los objetivos que van a plantear. Cuando ustedes plantean un objetivo, tiene que ser claro, no tiene que ser confusa la redacción, tiene que ser verificable y tiene que empezar con un verbo en infinitivo. Con respecto a hipótesis, recuerden, es una conjetura. Estos son algunos ejemplos. No le vamos a pedir necesariamente hipótesis a los trabajos de ustedes, o a los protocolos que van a presentar ustedes como un borrador. Y esta hipótesis dice, el modelo en 3D posee mayor capacidad de predicción que el modelo 2D. Es decir, la hipótesis dice, tengo un modelo en 3 dimensiones, tengo un modelo en 2 dimensiones, tengo los valores reales, veo cuál de los dos tiene mayor predicción para cuando los datos reales, y la hipótesis es esa. Es clara, es verificable, listo, es una hipótesis. Otro ejemplo de hipótesis. ¿La permeabilidad de los acuíferos son afectadas? Bueno, es afectada por el patrón climático de oscilación, bueno, por la corriente del Niño. ¿Sí? ¿Es una hipótesis? Sí. ¿Es verificable? Sí. Listo, sirve. Bien, una vez que un protocolo, un proyecto de investigación planteó objetivos e hipótesis, yo ya sé hacia dónde quiero ir. Yo voy a ir para allá. Después de plantear objetivos e hipótesis, lo que tengo que hacer es plantear la metodología que voy a utilizar para poder cumplir con ese objetivo e hipótesis. Y para eso, algunos autores le llaman metodología, otros autores le llaman diseños, y acá nosotros metimos la cuchara y usamos parte de lo que se hace en investigación de la salud porque da una visión diferente a lo que es la estructura de un diseño. Este es un ejemplo que está más aplicado a la gente que hace salud, a medicina,
pero que es importante para que uno se dé cuenta temporalmente cómo hace la recopilación de datos y cómo se hace esto. Si yo planteo el diseño, ¿sí? Y en el diseño mis objetivos se van a cumplir con una recopilación de datos que van a ocurrir de ahora en adelante, ese trabajo, ese diseño se llama prospectivo. Es decir, prospectivo es un trabajo que la recopilación de la información se hace a partir del planteamiento de objetivos. Yo hice el objetivo hoy, a partir de mañana voy a recopilar la información y esos son estudios de tipo prospectivos. Esos estudios prospectivos pueden ser, ¿por qué? Porque el diseño puede ser netamente experimental. Yo puedo estar haciendo un experimento, por ejemplo, en un dique, de eso así que arman ustedes, y hacer un experimento en esos diques ficticios, no me acuerdo el nombre ahora. ¿Alguien me puede ayudar? ¿Cómo se llamaban los diques eso? Nadie ayuda. ¿Hay alguien ahí? Estoy hablando solo. Estás hablando solo. Bueno. El dique que tienen ahí en el departamento de hidráulica, ¿cómo se llama? Ah, un modelo, digamos, un modelo. Un modelo, ahí está, gracias. Un diquecito ficticio, digamos, un modelo. Bien, eso es un diseño experimental. En ese diseño experimental uno experimenta, maneja todas las variables que tiene y ve los resultados. ¿Sí? Es un estudio prospectivo y es netamente experimental. Por otro lado, si uno va y cuantifica lo que está pasando en el río, no está modificando al río, sino que está observando, mensurando, midiendo lo que está pasando en la naturaleza. Eso es un diseño netamente observacional. Pero, perdón, acá quise poner algo en el medio que no salió. Bueno, quiero este del medio, ahí está. Y hay un término intermedio que es un modelado. O sea, el modelado, el hacer modelos computacionales, lo que hacen es, no es ni experimental ni observacional, es otro tercer tipo de diseño, porque lo que se va a hacer es modelar la naturaleza de una manera, y ese modelo ni siquiera puede ser puesto a prueba. O sea, uno puede hacer un modelo estadístico, matemático, un modelo de alguna forma, y en el modelado no necesariamente va a ser ni experimental ni observacional. ¿Se entiende? Entonces, los estudios prospectivos, los diseños que ustedes arman pueden ser netamente experimentales, netamente observacionales, o un tema de modelado, que es un tipo de diseño que es computacional. Vamos para atrás, entonces, me faltaba esto. Ahora. Un detallito, los modelados pueden ser, para decir, calibrados, y para la calibración se hace la observación, para decir así. Bueno, ya, entonces ahí... También no dejarlo blanco-negro. Bueno, pero en ese caso entonces, si vos haces un modelado y lo calibras con la observación, tu proyecto es un modelado y observacional. Y si lo calibras con algo experimental, es un modelado y experimental. ¿Sí? Perfecto. Bueno, entonces, pero debe de notarse que a partir del planteamiento de los objetivos, a partir del objetivo, lo que vino en la recopilación de la información, ¿sí? Ocurre a partir del objetivo en adelante, por eso es prospectivo. ¿Qué pasa si donde yo laburo hay una base de datos de los últimos 50 años de lluvia, hay una base de datos de medidas viejas, datos viejos? Yo puedo plantear el objetivo de mi trabajo, pero el objetivo de mi trabajo se va a cumplir con información recopilada previamente. Antes se hizo la información. Ese diseño es de tipo retrospectivo, es decir, hacia atrás fue la información y la información no fue tomada con el objetivo de este proyecto. La información fue tomada. Entonces, muchas veces esos estudios retrospectivos que uno recopila información, yo siempre digo es, la base de datos es un queso gruyère, tiene agujero por todos lados, porque uno recopila lo que hay de información.
pero son igual de válidos que los estudios prospectivos, lo único que la información fue recopilada previamente. Esos estudios, obviamente, son solamente observacionales. O sea, yo hago un diseño, planteo los objetivos de analizar de alguna forma en particular información recopilada previamente, y esa información es un diseño netamente observacional. Bueno, acá me quedo esto porque me equivoco. Ahora, con esto le dimos... Sí, ¿alguien quiere hablar? Sí, una preguntita, profe. Quería preguntar, qué tipo de proyecto sería uno donde yo tengo una investigación, o sea, hago un ensayo de laboratorio, un experimento y saco resultado, y luego a esos resultados lo comparo con resultados de ensayos anteriores que hizo alguien más. A ver, la parte de... Bueno, ahí sería retroprospectivo. ¿Por qué? Porque la parte de tus ensayos, vos lo haces... Ahora voy para atrás. La parte de tus ensayos, vos lo haces experimentales, y la parte de recopilar la información es observacional, retrospectivo, y la parte de compararlo es también un prospectivo. ¿Sí? A ver... no quiero que caigamos en algo que caen muchas veces los médicos, que es tratar de clasificar mi proyecto. Yo quiero que se queden con la idea. Esta es una idea simplemente de cómo son los tipos de diseño. ¿Sí? No se hagan demasiado rollo. Eso es, como dijo el estudiante que recién participó, no es blanco y negro, no es que solamente esto, hay combinaciones de esto, pero no se hagan ningún problema. Es para que ustedes se hagan una idea de los tipos de diseño que hay solamente. No sé si pude aclarar la duda. Sí. Volvemos a cómo pensar en un proyecto. Recuerden que el objetivo principal de este taller es que ustedes sean capaces de redactar un borrador de un proyecto. Entonces vamos a volver a cómo pensar en un proyecto. Recuerden que lo primero es un objetivo claro o objetivos claros. Lo primero, tengo que arrancar con objetivos claros. Lo segundo es el diseño que yo voy a hacer, la metodología que yo voy a aplicar para cumplir los objetivos. ¿Sirve? O sea, ¿sirve para cumplir los objetivos o lo que yo voy a hacer no sirve? Entonces, eso es importante replanteármelo cuando estoy mirando en armar un proyecto. Eso es lo que se llama coherencia interna. La palabra coherencia interna la vamos a escuchar en estas 4 clases varias veces, porque muchas veces uno está planteando distintas partes de un proyecto, y cuando lo mira como un todo, no tiene coherencia interna. Es decir, cuando yo miro solo objetivos, o cuando yo miro solo metodología, cada una por separado, ¿sí?, está bien. Pero cuando las uno, no hay coherencia interna, es decir, no apuntan para el mismo lado. Entonces uno tiene que ir revisando esa coherencia interna entre las distintas partes del método. Acá creo que hice algo mal. Perdón, vuelvo a decir, me está fallando la compu. Quise poner, primero, ojo, quiere decir, tengan cuidado, he estado hablando yo de 2 cosas diferentes en las mismas frases. Una cosa es el proyecto de investigación, un protocolo, y otra cosa es el trabajo como informe final. ¿Qué quiero decir con esto? El objetivo que tiene esta materia, este taller, es armar un proyecto, armar un protocolo. Cuando uno arma un protocolo, le está presentando eso a una autoridad competente para decirle, mire, señora autoridad, yo quiero hacer esto, mis objetivos de trabajo van a ser esto, y la metodología que yo voy a desarrollar es esta. La autoridad competente va a decir, sí, no, hágalo, haga tal modificaciones, etc. Una vez que me habilitan a trabajar, a desarrollar eso,
voy a estar trabajando, cuando trabaje voy a obtener resultados, y cuando consiga los resultados, y después, digamos, redacte de una forma en particular, que ya lo vamos a ver más adelante, voy a elaborar el trabajo como informe final. Ese trabajo como informe final es mi tesis. Ese trabajo como informe final es lo que yo voy a defender cuando me pare frente a un tribunal de la exposición de la tesis y me vaya de ahí con un certificado que diga que ya estoy tramitando el título para ser magíster. Eso es el trabajo como informe final. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a ver un proyecto, vamos a elaborar un proyecto, y la última clase vamos a hablar de el trabajo como informe final, cómo se redacta. ¿Sí? Entonces, dicho eso, vamos a ver cómo se compone ahora un proyecto, es decir, cómo vamos a hacer para elaborar un proyecto de investigación. Un proyecto de investigación, recuerda, nosotros hasta ahora vimos que lo más importante era objetivo y metodología, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver cómo está redactado el proyecto. El proyecto va a estar redactado de esta forma. Va a tener un título, va a tener una introducción, va a tener objetivos, si hace falta objetivos con hipótesis, va a tener una metodología y va a tener la bibliografía o referencias bibliográficas. Cuando decimos referencias bibliográficas, decimos solo las citas de aquello que haya sido citado en introducción o en metodología. Ese es el orden en el cual un lector puede leer el proyecto de investigación, ¿sí? Cuando ustedes entreguen un proyecto de investigación completo, yo que lo voy a leer título, introducción, objetivos, metodología y bibliografía. Ese es el orden en el cual se lee. El título tiene que ser claro, tiene que ser conciso y debe representar el contenido. ¿Se acuerdan? Coherencia interna. Es lo primero que se lee, pero es lo último que se escribe. No piensen, cuando están arrancando con un proyecto, no piensen en un título. El título, olvídense, el título va a salir después a partir que vean todo el protocolo. O sea, no hace falta pensar el título primero. Es lo primero que yo voy a leer, pero no es lo primero que ustedes van a elaborar. Es lo último que se elabora. Ejemplo, un título de un trabajo: clasificación cuantitativa de los acuíferos carbonatados en función del comportamiento hidrodinámico. Es un título claro, es un título que ustedes deben saber de qué se trata. Cuando lo leen saben qué quiere poner el autor. Ahora, lo que hace falta es saber si ese título se condice con el objetivo del trabajo y con la metodología. Si hay coherencia interna, ese título está bien puesto. Otro ejemplo: aplicación comparativa y optimización de diferentes técnicas de prueba de dilución de un solo pozo. Bien, lo mismo. Es un título claro, el autor que lo escribió, si apuntó a eso y en el trabajo hizo eso, es correcto, es conciso, y si el objetivo y la metodología estaba de acuerdo, entonces tiene coherencia interna. Dijimos título primero, después la introducción. ¿Qué es la introducción? A los abogados les gusta decir el estado del arte. ¿Sí? El estado del arte, es decir, lo que se sabe. La introducción en general tiene un marco teórico. ¿Sí? Hay un marco teórico. Hay algunos autores que dividen la introducción en partes. A nosotros no nos gusta hacer eso, nos gusta, porque es un tema de moda. Entonces, nos gusta darles una idea general de qué hay en la introducción. La introducción debiera ser una forma de hacerle sentir al lector que va a poder entender los objetivos. Entonces, en la introducción se pone un marco teórico, algo, una carilla, dos carillas, que vaya de lo general a lo particular, ¿sí? Y que lleve al lector al entendimiento de objetivos. Entonces, un marco teórico, si hace falta poner los antecedentes de lo que se sabe del tema, de lo que se sabe de temas similares. Si hace falta una justificación tácita o explícita de por qué es importante ese proyecto de investigación, y digo si hace falta porque muchas veces con el solo hecho de saber el marco teórico y los antecedentes e ir a los objetivos, se nota claramente la falta de conocimiento del tema, entonces no hace falta justificar diciendo no se sabe nada del tema, etc. A veces
el marco teórico y los antecedentes que llevan a los objetivos es tan claro que la justificación es tácita, no hace falta justificarlo. Y en la introducción, como último punto de la introducción, están los objetivos. Si ustedes se fijan, todos los trabajos científicos serios, todas las tesis serias, cuando uno lee introducción, lo último que hay que termina la introducción son objetivos y se hacen falta hipótesis también. Dijimos entonces, título primero, introducción después, al final de introducción objetivos, y luego viene metodología. ¿Qué es la metodología? Metodología es el cómo y el con qué. O sea, cómo lo voy a hacer y con qué lo voy a hacer. Una consulta, profesor. ¿Sí? Hay algunos trabajos, generalmente, bueno, los que son tipo papers, que incluyen un resumen, pero también he visto trabajos finales o tesis que ponen resumen. ¿Eso corresponde o no corresponde? ¿Cuándo se pone? Antes de del... Pero acá, a ver, eso, primero, eso depende de la reglamentación de, digamos, de a quien estés presentando el protocolo. Generalmente, los trabajos finales siempre tienen un resumen, y algunos obligan a un resumen y a la traducción en inglés de un summary o un abstract, ¿sí? Entonces, en el trabajo final siempre va a hacer falta un resumen, y muchas veces también la traducción al inglés del resumen. En los protocolos no forma parte de la lógica de un protocolo el resumen, ¿sí? Aunque algunas instituciones te piden un pequeño resumen, ¿para qué? Y para que la persona que tiene que evaluar no lea las 10 páginas de tu protocolo y lea el resumencito para ver si le gusta o no, ¿sí? Pero el resumen en el protocolo suele formar parte de algunas instituciones y otras no, ¿sí? Bien, gracias. No, por favor. Entonces, la metodología tiene que ver con el cómo y el con qué. Es decir, cómo lo voy a hacer y con qué. Ustedes recuerden que forma parte de una de las bases de la ciencia el poder replicar las experiencias, el poder repetir un trabajo de investigación en las mismas condiciones para corroborar si los resultados son iguales, o en condiciones diferentes para corroborar si el patrón que se encontró en un lugar también se repite en otro lugar. Entonces, que sea clara la metodología es muy, pero muy importante. Ahora, ¿qué significa una metodología clara? Yo les voy a contar una anécdota. Cuando nosotros empezamos a trabajar hace muchos, muchos años, en metodología, como teníamos una de las 2 o 3 computadoras que había en la facultad, en metodología decíamos que el centro de investigaciones contaba con una computadora, ¿sí? Porque la facu tenía 2 o 3 computadoras, entonces nosotros queríamos hacer roncha diciendo, mirá, nosotros vamos a tener, digamos, para trabajar una computadora. Eso era hace 30 años atrás. Ahora nadie va a poner en un proyecto de investigación que contamos con una PC. Ya todo el mundo lo tiene. Entonces, la metodología tiene que ver con explicar claramente para que otra persona o otras personas puedan replicar el trabajo, pero no ser ni demasiado extenso en la metodología y explicar todo lo que ya se sabe, ni dejar nada fuera como para que el otro no pueda repetir lo que estamos haciendo. Más de una vez pasa que uno lee la metodología y dice, che, pero ¿y cómo hizo esto? Porque si no me explica cómo hizo esto, yo no voy a poder replicarlo. Y algunas veces explican demasiado de más algunas cosas. Entonces, si vamos a utilizar un aparato que es sumamente conocido cómo se utiliza ese aparato, listo, no se explica, se dice se utilizó tal aparato. Si vamos a utilizar un aparato que no se sabe bien cómo se utiliza, vamos a citar en la metodología quién explicó bien el uso de la metodología. Y digo, bueno, voy a utilizar tal aparato según fulano de tal, para que el lector vaya a ver cómo se usa la metodología. Entonces, con metodología tiene que tener la precisión justa, es una balanza, no hay que explicar ni de más ni de menos. Se explica exactamente lo necesario para que el otro entienda y eso es suficiente.
voy a definir en la metodología qué voy a medir. ¿Sí? Tengo que saber a priori qué voy a medir, definir cómo lo voy a medir, ¿sí? Si hace falta aparatos. A veces no hace falta decir la marca del aparato porque todos los aparatos miden lo mismo, pero a veces sí hace falta porque si yo mido algo con un aparato, no es lo mismo la medida con otro aparato. Entonces, en eso tiene que quedar el registro de qué aparato voy a medir si es necesario. Saber qué análisis estadístico voy a hacer con los datos que voy a recopilar. Bien, y me olvidé. Y definir el área de trabajo. ¿Sí? Cuando digo definir el área de trabajo, en algunos autores, área de trabajo, lo colocan como un ítem aparte de metodología. Si ustedes van a ver, muchas veces se puede ver que después de la introducción ponen área de trabajo y después ponen metodología. Básicamente el área forma parte de la metodología porque es el lugar donde voy a hacer el trabajo. Cuando digo área de trabajo si es un trabajo experimental, yo no voy a decir, bueno, lo voy a hacer en el laboratorio, en la segunda puerta a la derecha del laboratorio, etc. Cuando digo área de trabajo, digo en los trabajos observacionales, definir la cuenca, definir el promedio histórico del flujo, etc. Todo eso que tiene que ver con el área de la cuenca de trabajo, o lo que sea, se define en el área de trabajo. Dijimos, ¿qué partes tiene un protocolo de investigación? Título, introducción con objetivos, metodología y ahora referencias bibliográficas. Toda la introducción y probablemente algo de metodología vamos a citar autores que previamente hicieron trabajos científicos. Esas citas que vamos a hacer en el trabajo, y ya cuando veamos introducción vamos a ver bien por qué, cómo, las vamos a poner al final del trabajo, como referencias bibliográficas. Entonces las referencias bibliográficas van a ser las citas para que quien está leyendo el protocolo de investigación pueda ir a recopilar información de esas citas bibliográficas si le hace falta. Solo se coloca lo que se citó en el texto, no todo lo que he leído en mi vida, sino que solo lo que está en el texto es lo que se cita. Acá es importante saber si la fuente es confiable. Hace muchos años atrás, el problema con la ciencia era que no se conseguía el conocimiento. Es decir, hace muchos años atrás, el que tenía acceso al conocimiento era el que tenía poder. Acceder al conocimiento era tener poder. Entonces era muy importante poder ir a bibliotecas, ir a hemerotecas, conseguir los papers, las publicaciones directamente de los autores, porque el conocimiento era poder. Ahora el conocimiento está a la mano de todos. El problema, si ese conocimiento es confiable o no. Entonces, hay publicaciones que no son confiables, ¿sí? Esas publicaciones, esas citas, no deben ser utilizadas en ciencia. Ustedes ya saben de qué estamos hablando y uno va a hacer referencia a citas donde hubo arbitrajes de pares, ¿sí? Donde para poder una persona publicar ese trabajo, hubo pares que lo evaluaron y dijeron que el trabajo era confiable. Otra cosa es, las referencias bibliográficas tienen que estar escritas de una manera que tiene que ver respetando normas de publicación. Normalmente la ingeniería usa una norma que se llama APA, y ya lo vamos a ver cuando veamos referencias bibliográficas. Recuerden ustedes, citas en el texto siempre. En el texto siempre vamos a citar, vamos a hacer referencia a esto cuando veamos introducción, pero ustedes recuerden que ninguno de nosotros somos autodidactas. Nosotros no es que por ósmosis sabemos lo que sabemos. Nosotros sabemos lo que sabemos porque lo leímos de algún lado. ¿Sí? Bien, decíamos entonces, ese es el orden en el cual leemos un protocolo. Título, introducción, objetivo, hipótesis, metodología y bibliografía. Pero no es el orden en el cual lo escribimos. Ustedes van a empezar a escribirlo de esta forma. A partir de las ideas y de los problemas, van a generar primero objetivos e hipótesis. Principalmente nos interesa objetivos.
metas, la meta a la cual el protocolo va a querer llegar. El objetivo me va a dar referencia a metodología. Ay, perdón, me quedo con pacientes y métodos. Esto es de medicina. La metodología me va a dar materiales y métodos. ¿Sí? La forma en que yo voy a redactar, o sea, materiales y métodos es de tal modo que esa metodología me permita cumplir los objetivos. Luego, entonces, vamos a ir a redactar título de introducción. Este va a ser el orden que nosotros les vamos a pedir ahora para que hagan este borrador de protocolo. Primero les vamos a pedir que armen objetivos, luego cuando estén armados los objetivos les vamos a pedir que redacten una metodología, y luego con la metodología y la bibliografía van a ir redactando un título de introducción. Y de ese modo va a quedar redactado el borrador de protocolo de investigación. ¿Sí? Tarea para el hogar, niños. La tarea para el hogar, ¿qué es lo que le vamos a pedir ahora? En breve, en un ratito, le vamos a pedir que hagan borradores de objetivos. Recuerden, la premisa es una frase clara, una frase que pueda ser verificable, que ustedes imaginen que sea verificable, y que comience con un verbo en infinitivo. De ese modo vamos a redactar objetivos. ¿Los datos siguen? Vos y yo sí, el resto no te sabría decir. Sí, estamos acá. ¿Están acá? Bueno. Simplemente esto es un tips de cómo se elabora un protocolo. O sea, nosotros no queremos que esto sea una materia de contenido. Nosotros queremos que ustedes estén atentos a eso para poder elaborar un protocolo, un proyecto de investigación y con ese borradorcito entonces arrancar. La idea era dar una charla de 1 hora, ¿sí? Nosotros tenemos disponible de 9 a 12. Saben que tenemos disponible horario de 9 a 12. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es un break. Ese break va a ser de 10 a 11. A las 11 nos vamos a volver a ver. ¿Pero por qué nos vamos a volver a ver? Porque ahora a las 11 los que van a hablar son ustedes. Entonces, entre las 10 y las 11, ustedes van a elaborar cada uno, si quieren charlarlo en grupo, no hay ningún problema, armen grupos, como ustedes prefieran, pero cada uno que tenga 1 o 2 objetivos que se imagine que podrían ser un borrador de su proyecto de investigación. No es obligatorio, no es que ahora tienen que definir el proyecto porque lo pueden cambiar para la semana que viene. La idea es empezar a entrenarnos en cómo hacer para redactar un objetivo. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, vale. Bien, entonces, vamos a cortar acá. No me acuerdo quién era la persona que había grabado, puesto a grabar. Si No, ahí, podés. ahí lo saco. Ahí lo dejo. Gracias.